Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Nueva Ley General de la Cadena de Abastecimiento Público, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Como saben, Mayo Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Es por esta razón que desde este martes 27 de octubre daremos inicio al curso de especialización Contratos y Entornos Colaborativos en Latinoamérica, donde en tan solo 18 horas de clase estarás capacitado para analizar los principales aspectos técnicos y legales de los procesos colaborativos, tomando como referencia su desarrollo presente en los contratos FIDIC, NEC y AFC One. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro webinar. No olviden mantener sus micrófonos y cámaras apagadas durante la ponencia y dejar sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas las respondan en el bloque final. Sin más preámbulo, presentamos a la abogada Zita Aguilera Becerril, socia del estudio de Checopar, miembro de Baker McKenzie International, especialista en Derecho de la Contratación Pública, Derecho de la Construcción, Arbitraje, Derecho Administrativo y Control Gubernamental. Abogada titulada por la Universidad Nacional de Trujillo y magíster en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos por la Universidad Carlos III de Madrid y con estudios de maestría en Derecho Administrativo y Regulación de Mercado en la Universidad de Piura. Destacada en el año 2019 por Chambers & Partners, Legal 500 y Leaders League, en las especialidades de Derecho Público, Derecho Administrativo y Litigios Administrativos, respectivamente. En el 2020 repitió calificación en Leaders League, árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú y miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción, docente de posgrado en la Universidad de San, coautora del libro Aspectos Jurídicos de la Contratación Estatal, publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, contamos con la participación de Jorge Danós, abogado, socio del estudio Checopar. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el desarrollo continuo de servicios de asesoramiento y patrocinio a empresas privadas en sus relaciones o controversias con entidades de la administración pública. Ha brindado asesoría a muchas entidades estatales en el cumplimiento del marco legal que regula sus competencias y actividades, incluyendo la elaboración de proyectos de dispositivos legales. Fue presidente de varias comisiones encargadas de la preparación del proyecto de procesamiento administrativo general y del proyecto de procesamiento contencioso administrativo. Ha representado a agentes económicos y empresas privadas, tanto en procesos administrativos como judiciales. Es abogado de la Banda 1 en Derecho Público Perú, Chambers Latin America por 6 años consecutivos desde el 2013, donde se destaca por su vasta experiencia en Derecho Administrativo y conocimiento del sector público. Ahora sí, procederé a darle la palabra a nuestros especialistas. Muchas gracias. Conforme he conversado con la doctora Zita Aguilera, yo voy a hacer una primera intervención muy puntual. Ante todo, reitero el agradecimiento a Mayo Educación Ejecutiva, a la doctora Fiorella, a Pamela por la presentación. Es un gusto poder estar con mi socia Zita Aguilera, de poder conversar sobre estos temas del proyecto de ley general de la cadena de abastecimiento público y poder conversar con ustedes y también absolver vuestras preguntas si estuvieran otras posibilidades. Tengo a mi cargo conversar con ustedes una primera visión general del proyecto, digamos, hacer referencia cómo se enmarca este proyecto dentro de lo que se ha venido desarrollando en los últimos años del Sistema Nacional de Abastecimiento, hacer referencia a los objetivos, a la organización que se propone en el proyecto, a los principios, y luego tratar sobre el ámbito de aplicación y los impedimentos para contratar. Es decir, son los temas que voy a referirme en el tiempo que tengo asignado. Zita va a ver todos los demás temas que son, diría, los más importantes del proyecto de ley. ¿De acuerdo? Yo quiero, en primer lugar, plantear, estoy seguro que todos han revisado el proyecto, traer a la memoria, de alguna forma u otra, cómo se enmarca este proyecto en la lógica que se ha seguido, promovida del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿de acuerdo? Ya en la ley orgánica del Poder Ejecutivo se planteaba, cuando se hace por primera vez en el año 2008 en el Perú, una relación completa de sistemas administrativos que tendría que haber un sistema nacional de abastecimiento. Es decir, este proyecto de ley general de la cadena de abastecimiento público, como todos sabemos, tiene que ver con el sistema nacional de abastecimiento. Entonces, ¿qué sucedió?
Con las facultades delegadas que hubo hacia mitad del año 2018, en un paquete de decretos legislativos donde se regulaban, en verdad, los principales sistemas financieros, es visible, claro está, la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas, sin lugar a dudas, en todo el paquete, aparte de regular, claro está, de acuerdo o no, en normas muy importantes como el decreto legislativo marco de la administración financiera, las normas presupuestales de tesorería. Uno de estos decretos legislativos en este paquete fue en 1439, ¿verdad?, que creaba el Sistema Nacional de Abastecimiento y que resucitaba la Dirección, ¿verdad?, General de Abastecimiento en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuál es la lógica del Sistema Nacional de Abastecimiento? La lógica es la siguiente, ¿de acuerdo? Si uno revisa las normas, las exposiciones de motivos, y que están también en la exposición de motivos de esta nueva proyecto de Ley General de la Cadena. Este proyecto es un desarrollo, no una cuenta, ¿verdad?, de el decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Cuál es la lógica? Bueno, es la preocupación porque se tome las contrataciones como parte de un ciclo más amplio, como parte de un proceso, más bien en el cual lo que busca el Estado es poder satisfacer los intereses públicos para los cuales requiere contar con bienes, con servicios y con obras. Por tanto, lo que normalmente nosotros conocemos como contrataciones es parte, en buena cuenta, de un proceso logístico que, en buena cuenta, lo que hace este Sistema Nacional de Abastecimiento es de dividirlo, vamos a verlo así, en tres procesos de gestión. Uno, la gestión de la programación multianual de bienes y servicios. ¿Por qué multianual? Porque se piensa en que hay que determinar las necesidades y los recursos y obviamente gestionar y planificar en función de 3 años. ¿De acuerdo? Y esto tiene que ver, insisto yo, con las normas que se han dictado, no solamente la de presupuesto, sino la administración financiera del Estado, Invierte PE, etcétera, etcétera. Es decir, toda esta lógica de que hay un primer proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras, está todo entrelazado. ¿De acuerdo? Entonces, y a partir de este proceso es que, insisto, las demás normas desarrollan una serie de aspectos y que se traduce también en el Sistema Nacional de Abastecimiento y está enunciado en la Ley General de la Cadena de Abastecimiento. Y un segundo proceso es lo que nosotros lo llamamos tradicionalmente contrataciones del Estado como compras del Estado. Compras de bienes y servicios, consultoría o contratos de obra. A este proceso de compra se le llama gestión de adquisiciones, ¿de acuerdo? Es decir, lo cual la compra es una de las modalidades previstas. ¿Por qué? Porque este proceso de gestión de adquisiciones, que es el título, además, que todos, estoy seguro, han podido ver en el proyecto de ley general de la cadena de abastecimiento, se propone en el proyecto, en el artículo 34, que ya no solamente comprenda las contrataciones como acto de adquisición, es decir, esas contrataciones de bienes, servicios y obras para los cuales seguimos normalmente un procedimiento administrativo. ¿De acuerdo? Licitación, concurso, adjudicación directa, contratación directa. Pero hay algún procedimiento administrativo, no, ya no solamente aquellos, sino se comprenda también en este artículo 34 a la donación, la que recibe el Estado, bienes y servicios, la dación en pago que hacen los deudores al Estado para pagarle en bienes o servicios, o la producción directa de bienes y ejecución directa de servicios, de acuerdo, como autoprovisión, que creo que lo va a desarrollar la doctora Cita también posteriormente. Este es el segundo proceso, es decir, decíamos el primero es la gestión de la programación multianual. El segundo proceso, dentro de la cadena de abastecimiento, ¿verdad?, es la gestión de las adquisiciones, que es lo que tradicionalmente hemos, ¿verdad?, venido regulándose a través de la ley de contrataciones. Eso es gestión de adquisiciones. Y hay un tercer conjunto de procesos que está previsto ya y desarrollado por este decreto legislativo 1439 y su reglamento, que es el proceso de la gestión de la administración de los bienes públicos. Este de gestión de la administración de los bienes públicos lo que dice es, a ver, primero planifico, ¿verdad? Planifico lo que necesito, planifico los recursos y planifico los medios con que voy a conseguir. En segundo lugar, gestiono las adquisiciones. Es decir, realizo lo que normalmente llamo contrataciones o busco otros medios para poder adquirir los bienes.
Y en tercer lugar, gestiono la administración de los bienes, servicios y obras. ¿De acuerdo? Y hay, el proyecto de ley y su exposición de motivos hace referencia a que hay varios informes que señala que también hay graves deficiencias en la gestión de la administración de los bienes, como hemos podido ver, problemas de almacenamiento, alquileres, etcétera. Incluso se habla también de administración de los bienes inmuebles del Estado para que sean productivos, y por tanto se regula también acá un conjunto de actividades en esta tercera, vamos a decir así, proceso de gestión de la administración de los bienes, no gestión de adquisiciones. ¿Cuáles son estas actividades? Almacenamiento, distribución, disposición final y gestión de bienes inmuebles. Esto es lo que comprende en buena cuenta el proyecto de ley. Es decir, 3 procesos de gestión: programación multianual, gestión de adquisiciones y gestión en la administración de los bienes públicos. ¿Qué es lo que es evidente en buena cuenta, verdad? Es lo siguiente, es decir, una reducción de la densidad legislativa en lo que estamos acostumbrados en materia de contrataciones. Se reduce. ¿Por qué? Porque lo que postula el proyecto de ley, aunque no lo diga expresamente en la exposición de motivos, es que la mayor parte de lo que hoy día conocemos como proceso de contrataciones, que se va a llamar proceso de adquisiciones, gestión de adquisiciones, en el proyecto de ley va a ser remitido al reglamento. Sobre eso vamos a comentar después, dentro de un momento. ¿Verdad? 2. ¿Cuáles son los actores? Porque claro, estamos viendo el proyecto de ley, ¿qué es lo que se propone? A ver, me había olvidado, ¿qué es lo que se propone en el proyecto de ley? El proyecto de ley señala una serie de aspectos, señala que quiere conseguir mayor número de postores, quiere hacer más ágiles las contrataciones, ¿verdad? Este proceso de gestión de adquisiciones, hacerlo más ágil, quiere evitar el procesalismo, quiere evitar los rigores formales, es decir, y para eso cita una serie de informes que habla también del reducido número de postores, de las limitaciones que hay para la competencia, del excesivo formalismo que hay en la interpretación y aplicación de la norma, y de una serie de vicios, en buena cuenta, o problemas que lo que generan es que el Estado no pueda contar con las mejores ofertas, ni pueda contar oportunamente con los bienes, servicios, obra que requiera, o no los puede gestionar tampoco adecuadamente porque se toma de manera aislada. Y acá lo que quieren es, de acuerdo, que esté como un sistema la planificación, la gestión de adquisiciones y la administración o gestión de los bienes, servicios u obras, ¿verdad?, que se adquieren como producto de todo este proceso logístico. Por tanto, ese es el propósito general en buena cuenta, y ese es lo que podemos ver en la exposición de motivos que se repite constantemente, y vemos algunos indicios en la norma, como vamos a ver luego en el tema de principio. Pero vamos a conversar la organización administrativa. ¿Qué es lo que plantea el proyecto de ley? Como ya lo tiene, ya lo establece el Sistema Nacional de Abastecimiento, el órgano rector es la Dirección General de Abastecimiento. Es el órgano rector, un órgano de línea del Ministerio de Economía y Finanzas, que estoy seguro todos conocemos porque durante estos meses, de acuerdo, de pandemia, ha sido la Dirección General la que ha dictado una serie de directivas, lineamientos, de acuerdo, en temas concretos, en temas que ha tenido que ver para solucionar aspectos derivados de la pandemia en materia de contrataciones. ¿De acuerdo? Y es el órgano rector. Ya obviamente no es como durante muchos años, lo fue en su momento OCE, ya es la Dirección General de Abastecimiento. Lo que es más, ¿de acuerdo? Se plantea que es la que emite informes, opiniones con carácter vinculante, ¿de acuerdo? Porque claro, es el órgano rector. Además, dentro de esta lógica de deslegalización de la materia, entiéndase que está en el Ministerio de Economía proponer, obviamente, las normas, y quien tiene el rol de preparar las normas y proponerlas va a ser esta Dirección General de Abastecimiento. Por tanto, queda pues ratificado y consagrado su rol central en buena cuenta en la organización administrativa, en la nueva organización administrativa que se plantea en el proyecto de ley. OCE, ¿de acuerdo?, se cambia su denominación, ya se le priva también de todo lo que podría tener anteriormente vinculado a algún nivel de rectoría, ya lo tiene ya desde el decreto legislativo en buena cuenta de la Dirección General de Abastecimiento, y se llamaría en adelante, conforme al proyecto de ley, organismo supervisor de la cadena de abastecimientos. Es decir, y su sigla ya no sería OCE, como antes con SUCOE, de acuerdo, sino sus siglas serían OSCAP. Eso sería lo que se plantea, y tendría un rol esencialmente supervisor.
Algo más, mantendría el Tribunal de Contrataciones, se vuelve mucho más riguroso los requisitos para ser integrante del Tribunal de este OSCAP, del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones, y se crea además también una Escuela Nacional de Abastecimiento Público, ¿de acuerdo? Una escuela nacional que, vamos a conversar, aparentemente va a ser la que va a formar a lo que denomina la ley compradores públicos, ¿de acuerdo? ¿No? Esta Escuela Nacional es un órgano de este OSCAP, hoy día OSCE. Se mantiene la Central de Compras Públicas, que va a tener a su cargo las contrataciones corporativas, que denomina centralizadas, va a tener a su cargo también la estandarización de bienes y servicios, ¿sí? Y además de una serie, vamos a decir así, de instrumentos, de herramientas que señala el proyecto de ley como un sistema integrado de gestión de adquisiciones, el SIGA, se mantiene el Registro Nacional de Proveedores, aunque la doctora Cita el otro día comentaba y me decía, no han mantenido lo que dice la ley, ¿verdad? Que sea indeterminado, plazo indeterminado, hay que confiar que el reglamento, si racionalmente lo dicta, tendría que ser así. Pero en fin, eso es un tema para poder discutir. ¿De acuerdo? Un registro, un curioso registro nacional de entidades contratantes, ¿de acuerdo, no? Como que el Estado necesita tener, ojo, todos estos registros están también en el OSCAP, como están ahora en el OCE, se mantienen en el OSCAP, un registro nacional de entidades que pueden contratar, lo cual la competencia viene de la ley, pero bueno, necesita registro. Y lo más singular es un registro nacional de compradores públicos, desarrollado por el artículo 28 del proyecto de ley. Y este registro nacional de compradores públicos parece responder a un propósito, podemos discutirlo, de acuerdo, que es mantener la rienda corta en los funcionarios que tengan a su cargo, ¿verdad?, la adquisición o la gestión de las adquisiciones. Conversábamos con Cita el otro día que ya la norma de contrataciones ya establece cierto nivel de acreditación, obviamente, para los funcionarios actuales. Entiendo, yo tengo que entender que la lógica de querer tener un registro nacional de compradores públicos es una, vamos a decir, propuesta novedosa, que no significa que sea positiva, sino novedosa, de querer tener un control directamente sobre los funcionarios públicos que van a estar habilitados para poder gestionar de las entidades el régimen de gestión de adquisiciones. Es decir, ahora, en su integridad, porque además también señala que tendrán a su cargo las tareas conforme a su nivel de capacitación. Eso es lo que da a entender. Por tanto, entiendo que lo tienen básicamente, lo proponen básicamente como un mecanismo de mayor control. Por eso decía lo de rienda suelta. Eso es en materia de organización, las novedades. Prefiero pasar ahora al ámbito de aplicación muy puntual, porque el tiempo también avanza. En general, la norma, el proyecto de ley repite lo que ya establecía el decreto legislativo 1439, la del Sistema Nacional. ¿Qué podemos ver, digamos, nuevo respecto de lo que se ha venido practicando hasta el día de hoy en la ley vigente? Bueno, hay entidades que se integran porque también dentro del proyecto de ley se señala que la lógica, de acuerdo, ¿no?, el objetivo es tener un solo régimen y evitar la dispersión, porque se constata que hay una gran dispersión normativa, ¿de acuerdo, no? Claro, hasta ahí llega la exposición de motivos y señalas que en un solo régimen, sí, claro. Uno podría preguntarse entre nosotros es ¿por qué la gran dispersión normativa? ¿Por qué es que más bien cada gobierno que llega trata de buscarse regímenes especiales porque no les acomoda la ley? Porque la consideran demasiado rígida probablemente, o la práctica de su aplicación, la cultura de su aplicación es demasiado rígida. No, entonces lo que dicen es, ¿verdad? Lo que señala es, hay demasiados regímenes y lo que queremos hacer es un régimen, ¿de acuerdo?, unitario, ¿sí?, que tenga la suficiente, no lo llega a decir flexibilidad, pero entiéndase que debería ser el propósito, y que estén comprendidos todas las entidades. En esa lógica, entonces, comprende al Banco Central de Reserva, que siempre ha buscado de exceptuarse del régimen de sistemas, sobre todo de contrataciones, Petroperú, que es uno de los principales compradores, porque como sabemos, importa, ¿verdad?, cantidades de combustible de un nivel considerable. Las cajas municipales, que creo que el día de hoy, siendo empresas municipales, tienen el régimen más
flexible, más liberal, en la práctica no aplica la ley de contrataciones, sino únicamente un reglamento propio, además que lo aprueban ellos. Lo comprendería también a las cajas, aunque no lo dice, digamos, cajas municipales, se está refiriendo expresamente a las empresas públicas no financieras de los gobiernos locales, fuera del ámbito nacional de financiamiento de la actividad empresarial, que es el caso de Petroperú, y se está refiriendo también a las empresas públicas financieras de los gobiernos locales, entre otros, con lo cual entiendo que están también las cajas municipales, lo están comprendiendo. Y ratifica que también se comprende la caja de pensión militar y policial. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué supuestos estarían excluidos del ámbito de aplicación? ¿Verdad? Esto está regulado por los artículos 63 y 64 del proyecto de ley. ¿Sí? La mayor parte son supuestos ya previstos en buena cuenta en el régimen vigente de la ley de contrataciones. Yo llamo la atención solamente sobre dos aspectos que son los únicos nuevos. Si vamos a estos dos artículos que me acabo de referir, el proyecto de ley 63 y 64. Uno es el inciso L del artículo 63, que prevé como un supuesto de contratación no sujeta a licitación y concurso, las contrataciones para la liberación de interferencias en terrenos sobre los cuales se ejecutarán obras. Llámese obras públicas, llámese infraestructura derivada de iniciativas privadas o derivada en general de contratos de APPs. La idea es facilitarlos, ¿verdad?, la posibilidad de contratación y liberarla para permitir precisamente la realización de esas obras o infraestructura, que es muy importante y en lo cual ha habido siempre bastantes problemas, además, y ha habido modificaciones al respecto. Y lo otro que llamo la atención tiene que ver con el artículo 64, y es que se refiere al monto de contratación, ¿de acuerdo?, ¿no?, por importes inferiores, que hoy día es de 8 UITs, ¿de acuerdo?, ¿no?, y que se quieren ampliar a 15 UITs. Tengo entendido que quieren dar mayor flexibilidad a este tipo de contrataciones y por eso es que lo superan, ¿de acuerdo? La doctora Cita me dice, no quiero copiarla sin decir la autoría, me dicen, esto puede llevar problemas de fraccionamiento, me dice la doctora Cita también, esto puede llevar a que se generen situaciones que vulneren derechos de los contratistas, porque en una contratación normal, por arriba de 8 UITs, existe todo el régimen de garantías previsto por la ley, y acá no necesariamente están presentes los recursos, ¿verdad?, establecidos los sistemas, y por ende podrían generar situaciones de incumplimiento que luego generen responsabilidad y sanciones también, ¿de acuerdo? Pero lo cierto es que tenemos entendido que el propósito de los autores, en buena cuenta, de la Dirección General de Abastecimiento, es en esta lógica de mayor flexibilidad. Sí, por tanto, vamos a encontrar pues, que en algunos aspectos hay una pretensión de mayor flexibilidad y en otros aspectos vamos a encontrar contradictoriamente mayor severidad o mayor drasticidad y hasta planteamientos draconianos en algunos temas como estoy adelantando. En materia de principios, realmente suma más principios a los que ya tiene el decreto legislativo 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento. Si es que el decreto legislativo vigente tiene 8 principios, yo estoy sumando que acá más o menos le incrementan 10 principios más. Me llama la atención, sin embargo, el orden de los 2 primeros principios. ¿Por qué razón? Porque si quiero pensar para bien, tomo en cuenta que el primero de los principios que se plantea es de desarrollo social y se señala que las acciones de quienes intervienen en cualquiera de las actividades deben orientarse a la satisfacción de las necesidades ciudadanas y brindar los servicios cuya provisión corresponde al Estado. Vamos a decir así, que esto es parte de un proceso cuya finalidad es que el Estado pueda contar con estos bienes, servicios y obras que son indispensables para cumplir sus funciones. Esta es la lógica si queremos leerlo positivamente. Y en segundo lugar, integridad. Es decir, está buscando, yo diría, si quiero pensar para bien, de armonizar en buena cuenta estos 2 principios que han sido los gravitantes en los últimos años en el régimen de contratación y adquisiciones, donde yo creo que ha venido primando, ¿verdad?, el utilizar la ley como un mecanismo de control, esencialmente, claro, ante los gravísimos problemas de corrupción, se utiliza la ley privilegiando la garantía de la integridad, pero de alguna forma u otra postergando el tema de eficacia. Ahora, yo no digo que hay una jerarquía, pero se señala en primer lugar satisfacer las necesidades ciudadanas. ¿Cómo?
permitiendo que el Estado pueda contar oportunamente y en las mejores condiciones con los bienes, servicios y obras que requiere. Debería ser, es el propósito, no una cuenta del proyecto de ley. Un último tema, porque me estoy extendiendo demasiado, ¿de acuerdo? Y es que tiene que ver con los impedimentos para contratar. Sí, este es un tema muy puntual que quiero tratar ya finalmente para dar el paso más bien a cita, y es que tiene que ver con el artículo 24 del proyecto de ley, que a su vez tiene correlato con el artículo 11 de la ley de contrataciones del Estado vigente. ¿De acuerdo? Quiero sintetizar únicamente, estoy seguro que todos lo han revisado. Un primer tema es que podemos observar que en los dos primeros grupos de sujetos funcionarios impedidos se distinguen los cargos de alcance nacional y los cargos de alcance sectorial, pero realmente ahí no está lo importante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de los cargos de alcance sectorial, cuando hace referencia al tema de los ministros, viceministros, gobernadores, ya las normas vigentes ya lo establecían, es decir, una reforma operada, me parece, en el año 2018, ya establecía también que incluso respecto de ministros y viceministros, ¿de acuerdo? ¿No? En esos casos, el impedimento estaba referido solo al ámbito de su sector. Eso está en el inciso B 11.1, en la reforma del 16 de septiembre de 2018. Lo importante es dónde está en realidad. Lo importante es que, como recordamos, ¿verdad?, el impedimento se extiende, el impedimento a estos funcionarios que están considerados, que también comprende a sus familiares, se indica expresamente a cónyuges, convivientes, padres, hijos, hermanos o tal, alcanza incluso a aquellas empresas donde tuvieran participación. Y ya desde el año 2018-17 se había establecido, como comenté hace un momento, en este artículo vigente, se había modificado para que solamente se comprenda aquellos casos donde supera, ¿verdad?, el 30%. Bueno, ahora se plantea rebajar al 5%, lo cual significa extender el régimen de impedimentos y hasta cierto punto restringir inconstitucionalmente a muchas personas, ¿verdad?, y a los socios de muchas personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad, ¿de acuerdo?, el impedimento para poder contratar. No se entiende muy bien esta, por un lado, flexibilización de 8 a 15, y por otro lado, ¿de acuerdo?, ¿no?, que se amplíe el impedimento a una participación del 30% en empresas. Por otro lado, también otra vez se avanza, retrocede, ya no se limita, de acuerdo, como antes, que esta participación en la empresa, incluso comprendida a aquellos casos en que formara parte 12 meses antes de la convocatoria del proceso de selección. Eso sí se ha suprimido, eso ya no, lo cual me parece bien, pero no se entiende bien una con otra. Ya no comprende tampoco, como antes, a los apoderados o representantes legales, ¿de acuerdo? ¿No? El impedimento antes se extendía a apoderados o representantes legales. Hoy día solo, en buena cuenta, los que tienen el cargo directivo. ¿Sí? En el caso de los condenados, en el caso, ¿verdad?, de los condenados por los delitos que conocemos, que se plantean en la ley, hay un tema peligroso. ¿Por qué? Porque la norma vigente pide que se trate de aquellos condenados por sentencia firme o ejecutoriada, ¿de acuerdo? ¿No? Y ya no lo pide. Es decir, basta ser condenado, ¿de acuerdo? ¿No? Lo cual creo que sí, aquello entra además en juego también con la presunción de inocencia, y creo que es inconveniente, para decirlo en síntesis. Además, se extiende también la prohibición a las personas jurídicas en las que tengan acciones, participaciones o cargo directivo. Es decir, si ese que delinquió siendo directivo de una empresa para favorecerlo es condenado, obviamente inhabilita a la empresa, pero también a cualquier otra, ¿de acuerdo?, donde tenga acciones, participaciones o cargo directivo, aunque respecto a ellas no actuó. Y eso también parece una exageración. ¿De acuerdo? Después, lado positivo, bueno y malo, ¿de acuerdo? Se reduce lo que vendríamos a decir, creo, el ámbito de lo que voy a llamar inhabilitación por contagio, que es la que estaba prevista en el numeral 7 del artículo 11 de la norma vigente, ¿de acuerdo? Que es el caso en el cual en la norma vigente es en la norma vigente es el artículo 11, y en el proyecto de ley, artículo 24, numeral 7, que es el caso de las
de las personas que, formando parte de una persona jurídica que está inhabilitada o que esté impedida, formen otra con el propósito, obviamente, de eludir esa prohibición, ¿de acuerdo? ¿No? Y finalmente, también, otra novedad, se suprime el inciso F del artículo 11 de la vigente ley de contrataciones, que consideraba a los servidores públicos que no tienen los cargos de dirección que se señala en la ley, que todos recordamos, ¿verdad? Ya sea titulares de organismos, titulares en encargos judiciales, en órganos regionales, municipales, titulares de instituciones del Ejecutivo, funcionarios públicos de confianza. Bueno, en este caso, de aquellos que no son, ¿verdad? Que no tienen esa situación en las entidades públicas o trabajadores de las empresas que tampoco están en esa situación, pero que, sin embargo, por la función que desempeñan, hayan tenido influencia, poder de decisión, información privilegiada referida a tales procesos, esos que estaban impedidos, esa prohibición ya no está en el proyecto de ley, también se restringe. Recuerdo yo que hay una jurisprudencia de comienzos del año del Tribunal Constitucional, donde en un caso concreto demandó una interpretación conforme a la Constitución, en un caso donde estaban aplicando de manera exagerada esa norma. No sé si esa es la razón por la cual el proyecto la suprime. Bien, yo quería llegar hasta acá en esta presentación, en buena cuenta de esta primera parte, culminando con lo siguiente. Entiendo que la lógica del proyecto de ley es querer modificar el régimen vigente, no solamente para poder unificar a efectos de poder comprenderlo como, ¿verdad?, un proceso que comprenda toda la cadena logística, sino además también la lógica es querer cambiar en buena cuenta la cultura que está atrás del régimen vigente y poder superar sus ineficiencias. A eso responde el propósito del proyecto de ley. Entiendo que para eso el proyecto de ley lo que propone es, se trata de una ley de contenidos mínimos, discutibles en varios aspectos, como sé que Cita lo va a poner en evidencia más que yo, ¿de acuerdo? ¿No? Y luego decir, por vía reglamento tenemos la flexibilidad para poder adecuarlo. Esa es la propuesta del proyecto de ley. Podemos confiar en que por vía reglamento se va a tener la flexibilidad, por vía normas infralegales va a haber, en buena cuenta, la posibilidad de generar un nuevo mecanismo que permita superar los actuales problemas que generan que hayan pocos postores, que el Estado no cuente oportunamente con los bienes y servicios. Ese es el tema en discusión realmente el día de hoy y que ha generado graves críticas, como sabemos. Muchas gracias, perdón por la extensión, Cita, más allá de lo previsto. Gracias. Bueno, gracias, doctor. Un placer escucharlo siempre, dando cátedra. Bueno, yo voy a complementar un poco. El doctor Danús nos ha comentado los aspectos centrales, medulares de esta norma. Yo soy más crítica sobre varios puntos de la ley, del proyecto de ley. Quiero empezar por lo positivo, sin embargo, porque sí veo importante que se haya enunciado que la línea o el propósito de este proyecto, y eso lo regulan a nivel de principios, es ir por la eficiencia, prescindir de formalismos que terminan perjudicando la contratación, la competencia. Y sí estoy de acuerdo con que esta ley haya sido bastante orientada a la desregulación, por decir así. Pero lo que me preocupa es que lo que noto en el proyecto de ley son contradicciones. Está bien que se persiga la eficiencia, pero la eficiencia no puede lograrse menguando derechos fundamentales que tienen los proveedores, como por ejemplo el derecho de contradicción. Y ahora vamos a explicar por qué creo que hay esa mengua, esa afectación. Igual, si lo que buscamos es promover la concurrencia de postores, atraer al mercado de proveedores a las contrataciones públicas, es un contrasentido que se establezca condiciones para la ejecución contractual que generan total indefensión e inseguridad jurídica para los proveedores.
Entonces, viendo del lado positivo, me parece muy importante que este proyecto de ley, por ejemplo, se oriente o tenga como objetivo la profesionalización de los compradores públicos, es decir, de los logísticos. Me parece bien importante que se aspire a esto. Ya servir desde hace muchos años atrás está en la línea de reinstaurar la carrera administrativa con todo este tema de los gerentes públicos. Ciertamente esto se ha ido debilitando bastante con el paso de los años, pero sí me parece importante que a nivel logístico se aspire a la profesionalización de este personal. Sí creo importante que para que esta profesionalización efectivamente sea positiva, se identifiquen adecuadamente las necesidades. Yo creo que no pasa solamente porque alguien se sepa la ley o se sepa el reglamento, sino que es importante identificar adecuadamente cuáles son las necesidades del personal logístico y para eso va a haber también que mirar a las áreas usuarias, no solamente a los logísticos, porque son las áreas usuarias las que definen sus necesidades, las que establecen los requisitos técnicos, y a veces es por las deficiencias al momento de establecer las características técnicas de los bienes, servicios y obras, que luego tenemos proyectos sin postores, o direccionados, o contratos que no se logran ejecutar en tiempo y con las condiciones mejores, básicamente porque hay una mala definición de características. Esto es muy, muy típico en obras, por ejemplo. Y creo que si se va a aspirar a la profesionalización, imagino yo, van a mirar universidades. La selección de esas universidades también se haga bajo criterios de calidad, no se encargue esta labor de profesionalización a cualquier universidad, sino que se oriente hacia centros de capacitación, universidades, institutos, lo que sea, que efectivamente tengan un alto componente práctico, un alto componente casuístico. Otro aspecto positivo, quiero empezar por lo positivo hoy día, que rescato, es que, por ejemplo, cuando se habla de los proyectos de infraestructura, las obras públicas, se enuncia que se va a evaluar el ciclo de vida del proyecto. Es decir, se va a mirar no solamente la etapa de construcción y equipamiento, sino que se va a mirar, se va a asegurar, se va a buscar que lo que se oferte, lo que se contrate, incorpore o cuide que el ciclo de vida del proyecto completo sea cubierto. Creo que eso se orienta a asegurar que estas obras que son construidas sean operadas adecuadamente, sean conservadas adecuadamente, y no nos llenemos como país con los pocos recursos económicos que tenemos de infraestructuras que luego quedan abandonadas o que luego caen en desuso o que pierden su funcionamiento porque no hubo mantenimiento. Hay muchos, por ejemplo, caminos vecinales, carreteras, que luego resultaron muy afectadas, básicamente porque no se dio el mantenimiento adecuado. Este proyecto de ley trae a colación la necesidad de evaluar el ciclo de vida del proyecto completo. Otro aspecto positivo que yo rescato es el artículo 63 del reglamento, porque se prevé que cuando hayan necesidades que no puedan ser atendidas por la oferta existente en el mercado peruano, las entidades van a poder impulsar el desarrollo de estos bienes a partir de investigación, a partir de desarrollo científico, de tecnología, para poder justamente generar nuevas formas de satisfacción de esas necesidades. El desarrollo del mercado, de la innovación, me parece muy importante que el Perú, como entidad pública, empiece a ver
creo que lo hemos notado mucho con este tema de la pandemia, con este tema de cómo compramos las vacunas y hoy por hoy todavía no existe, por ejemplo, ¿no? Se tuvo que sacar otra norma para poder habilitar esa posibilidad. Luego, yo sí voy a apuntar más a algunas cuestiones que me parecen muy preocupantes, porque ya la ley, si bien deja al reglamento el desarrollo específico, ya la ley está poniendo algunas pautas que son muy perjudiciales, creo yo, para la contratación estatal. Y quiero empezar por el tema de infracciones, el régimen sancionador. Nosotros en el Perú ya tenemos un régimen sancionador muy punitivo, muy lesivo, no solamente a nivel de norma, sino a nivel de interpretación de cómo el Tribunal de Contrataciones del Estado aplica esa norma. Y lo que tenemos es un número muy alto de proveedores que son sancionados con inhabilitación y por ende que no pueden seguir participando en procesos de selección y suscribir nuevos contratos. Además de la sanción de la multa que está prevista para otras infracciones que se consideran menos graves. Y lo que tenemos ahora como proyecto de ley es que este régimen punitivo se ha exacerbado y se establecen disposiciones que en realidad yo creo que lejos de atraer mayor concurrencia de postores, lo que va a hacer es espantarlos, ahuyentarlos. O si acaso se atreven a postular, van a terminar pues marginados. Por ejemplo, ¿no? Se ha puesto como infracción que la presentación de información inexacta para el tribunal. Información inexacta es cualquier documento que puede ser válidamente emitido, es decir, no estamos hablando de falsificación ni adulteración, pero sin embargo el documento contiene algún dato que no coincide con la realidad. Eso es una infracción. Siempre, hace muchos años que lo ha sido. Pero esta infracción siempre estuvo prevista para cuando el documento se presentaba durante la fase del proceso de selección o en la etapa de suscripción del contrato. Lo que trae este proyecto de ley es la posibilidad de que se impute al contratista esta infracción si acaso en algún documento que se produce en el marco de la ejecución del contrato se determina que hay una inexactitud. Eso yo creo que es muy peligroso, yo creo que no se corresponde con la dinámica de un vínculo contractual en plena ejecución. Por ejemplo, en obras sabemos que es muy posible que hayan errores de cálculo, que hayan errores de cálculo al momento de valorizar, al momento de medir. Pueden haber distinta documentación en la cual las partes no coincidan, en la cual alguna de las partes, en este caso la entidad, considere que el contratista ha incurrido en una inexactitud. Y eso, de acuerdo con el proyecto de ley, conllevaría a que se inicie contra ese contratista un procedimiento sancionador. Y a mí me preocupa porque en realidad en la ejecución contractual hay mecanismos para solucionar las controversias. En obra en particular, tenemos la Junta de Resolución de Disputas, que permite que cualquier divergencia técnica sea prevenida y sea resuelta de manera concurrente con la ejecución de la obra. Entonces, ¿para qué incluir aquí como tipo infractor la presentación de documentación con información inexacta durante la ejecución contractual? A mí me preocupa bastante, porque creo que van a haber muchos casos que puedan caer en ese supuesto cuando en realidad ya en la fase de ejecución contractual habría manera de solucionarlo. Luego, muy preocupante, el numeral 70.1 del proyecto de ley indica que, como regla general, el criterio de imputación de responsabilidad es objetiva. Es objetiva. Y solamente
se aplicará el criterio de responsabilidad subjetivo para aquellos casos en que el tipo infractor lo permita. A mí me parece que aquí estamos en una flagrante afectación de las garantías del debido proceso, estamos yendo en contra del principio de razonabilidad, creo que se está violando garantías constitucionales, y es, oye, tengo derecho a defenderme, no a que me imputes responsabilidad objetiva. Preocupa mucho esta forma de regular el régimen sancionador. Creo que estamos incurriendo en el populismo punitivo, ¿no? Todos váyanse presos, en este caso todos sean sancionados. A mí me preocupa mucho estas disposiciones. En realidad se debería propender a un marco normativo que invite a los proveedores a participar en las contrataciones públicas en vez de ahuyentarlos. En este caso, en este proyecto de ley, no solamente las sanciones de inhabilitación se han elevado, en el caso de la sanción mínima de 3 meses a 6 meses, se han elevado también las multas. Antes era entre 5% y 15%, me parece, y ahora las multas se van a imponer entre el 10 y el 20% del valor de la oferta o del valor del referencial del proceso de selección. Pero no solo eso, sino que ahora te van a inhabilitar y te van a multar por la misma infracción. Te inhabilitan y te multan por la misma infracción, y además dice la norma, quedas obligado a pagar una reparación civil a favor del Estado, reparación que está tasada, es decir, ya está preestablecida, entiendo yo, salvo que el reglamento diga otra cosa, ni siquiera va a ser necesario que se acredite el daño. Entonces pregunto, ¿dónde queda el principio de razonabilidad que rige los procedimientos sancionadores, que debe regir los procedimientos sancionadores, y el principio de non bis in idem? Luego, en lo que respecta a consorcios, bajo la normativa actual es posible que la responsabilidad se pueda individualizar si es que acaso los integrantes del consorcio tomaron cuidado en establecer en su promesa formal de consorcio o en su contrato de consorcio qué documentación, por ejemplo, presentó cada integrante, o qué prestaciones va a cumplir, qué obligaciones va a cumplir cada uno de ellos. Es posible individualizar la responsabilidad, sobre todo para la fase de postulación, para aquellas imputaciones de infracciones que son propias de la fase de postulación del proceso. De acuerdo con el numeral 70.4 del proyecto de ley, eso ya no va a ser posible porque se dice que la sanción recaerá sobre todos los integrantes del consorcio. Yo no sé si vía reglamento van a volver a la fórmula de la individualización, porque decir que la sanción recae sobre todos los integrantes del consorcio sin pensar en que podría ser que el documento inexacto o el documento falso, por ejemplo, lo presentó solo uno de ellos, lo aportó a la oferta uno de ellos y eso está plenamente identificado, creo que eso va en contra del principio de personalidad de las sanciones. Esto, repito, evidencia pues que la orientación es a sancionar cada vez más. Sí, sabemos que hay proveedores que incumplen, sabemos que hay proveedores que presentan documentos falsos, que incurren en infracciones, pero creo que si vamos a orientarnos hacia un régimen punitivo cada vez más exigente, o sea, no hay reglas de mínimes, no hay atenuantes, no hay eximentes, porque no hay nada de eso en el proyecto de ley. La ley, yo creo, las buenas conductas no se promueven, creo, a través de sanciones, de elevar las sanciones, sino la administración pública tiene que facilitar también para que, en este caso, los postores cumplan las normas. Tiene que haber una suerte de aprendizaje mutuo. Creo que no se está yendo en esa línea. Otro aspecto sobre el cual quería conversar
es el relacionado al régimen de impugnaciones, que también me parece bien perjudicial. Y perjudicial no solo para los postores, sino para las propias entidades públicas. Lo que no se debería perder de vista es que cuando un administrado, un proveedor, un participante postor, presenta un recurso de apelación, lo que está haciendo es colaborando con la administración pública, para que la administración pública revise sus actos. En este caso, a través del Tribunal de Contrataciones, un órgano tercero que va a revisar el acto emitido por un comité de selección, o el propio titular de la entidad si el monto del proceso de selección no es tan alto. Entonces se debería ver como la impugnación como la manera de colaborar para que se cumpla el principio de legalidad. A mí me llamó severamente la atención cómo se está generando indefensión cuando se establece en este proyecto de ley que solamente se va a poder cuestionar tu resultado, tu evaluación. Es decir, si yo soy postor y no gané, yo solamente voy a poder impugnar el resultado de mi evaluación, mi puntaje o la calificación que a mí me dieron. No podría impugnar la propuesta del que ganó la buena pro, no podría cuestionar, no podría impugnar el resultado de por qué le asignaron tal puntaje o por qué dijeron que él era el ganador cuando de repente desde mi punto de vista él debió ser descalificado. Eso va en contra del derecho de contradicción, como señalé hace un momento, pero además incumple los compromisos que tiene el Perú asumido como país en los tratados de libre comercio. Si nosotros miramos los tratados de libre comercio, vamos a encontrar en el capítulo de contratación pública que se exige a los países miembros que garanticen que un ente imparcial resuelva las controversias en la etapa postulatoria. Piden que sea un ente imparcial y además que el mecanismo de resolución de controversias sea efectivo. Eso no se cumpliría cuando se restringe la posibilidad de impugnar la propuesta del que ganó la buena pro. Incluso si nosotros pensamos en las recomendaciones que ha emitido la OCDE recomienda al Perú, la recomendación 12, que se deben implementar vías efectivas para la impugnación de resoluciones en materia de contratación pública, dirigidas a la corrección de defectos, a impedir conductas ilícitas y a generar confianza entre los licitadores, incluidos los competidores extranjeros, en la integridad y ecuanimidad del sistema de contratación pública. Yo pregunto, ¿se cumple con esa recomendación? ¿O ya renunciamos a algún día pertenecer a la OCDE, ser parte de la OCDE, y por eso estamos haciendo lo que queremos con nuestro régimen de impugnaciones a nivel de contratación pública? Pregunto, porque en realidad no se orienta a corregir los defectos, ni se promueve, ni se busca impedir conductas ilícitas cuando se hacen este tipo de limitaciones en el derecho de contradicción. Otro aspecto que yo quería comentar tiene que ver con la parte de ejecución contractual, y con eso ya voy terminando. Y es que, repito, ¿no? Si la línea es buscar eficiencia, si la línea es promover concurrencia y real competencia de postores, entonces tenemos que hacer normas que sean coherentes con ello. Por ejemplo, en este proyecto de ley, en el artículo 60, se dice que la entidad podrá resolver el contrato unilateralmente, sin expresión de causa alguna, al contratista. No estamos hablando de situaciones de fuerza mayor, no estamos hablando de incumplimiento del contratista, eso también está regulado, pero ahora han agregado la posibilidad de que la entidad resuelva el contrato sin expresión de causa. Eso no va a generar mayor interés para que los postores participen, afecta la seguridad jurídica que se debería tener cuando uno celebra un contrato con el Estado. En los contratos de asociación de público-privadas, por ejemplo, concesiones,
otros regímenes de contratación, se establece el rescate, es decir, la posibilidad de que la autoridad pública ponga término al contrato, pero ojo, como un mecanismo excepcional, ante razones de interés público. O sea, no simplemente porque yo un día decido como entidad del Estado no seguir más con el contrato. Yo de verdad me he quedado sorprendida con esta regulación. Como me sigo quedando sorprendida con el hecho de que en el artículo 61 del reglamento se haya mantenido el error que ya tenía la ley de contrataciones cuando establece como causal de nulidad del contrato, no solamente cuando se tenga una sentencia consentida o ejecutoriada, o haya un reconocimiento del contratista de que ha habido un acto de corrupción en el proceso de selección o en el contrato, que claramente esa consecuencia es justificada, pero hay una sentencia consentida, está ejecutoriada, o ha habido la admisión, el reconocimiento de responsabilidad en el delito. Lo que pasa es que además de esa causal de nulidad, el proyecto de ley mantiene aquello que ya se tenía antes evidenciado, que era que se podía también terminar con el contrato si es que se acreditaba que el contratista había asumido, incurrido en una conducta de corrupción. Dice, cuando se acredite que el contratista, o sus accionistas, socios, representantes y demás, han pagado, recibido, ofrecido, han pagado coima o han ofrecido coima. Cuando se acredite, ¿qué cosa es que se acredite? Pregunto yo. Basta con que haya el domingo un noticiero donde salga una noticia sobre algún acto de corrupción en el marco de un contrato, porque podría ser en el contrato o en el proceso de selección del que se deriva el contrato. ¿Cómo deben entender que ya se acreditó ese acto de corrupción? Porque, repito, esta causal de nulidad ya está en la ley actual y me preocupa que el proyecto de ley, en vez de enmendar, en vez de corregir, mantenga ese error, porque permite muchas interpretaciones. El reglamento anterior no acotaba, no decía qué es lo que mínimamente tenía que haber para que se entienda acreditada una conducta como esta. Eso a nivel de ejecución contractual y a nivel de solución de controversias en la ejecución contractual, como ya había adelantado el doctor Danós, se menciona el arbitraje, se menciona la conciliación, se menciona la Junta de Resolución de Disputas. Creo yo que hay temas pendientes. A mí en lo particular me preocupa que haya tan poco texto sobre arbitraje, porque podría estar, por un lado, pretendiéndose sustraer del arbitraje distintas controversias. Hay incertidumbre sobre qué seguirá siendo materia arbitrable, qué no seguirá siendo materia arbitrable. Creo yo que deberíamos apostar también por la mediación, que funciona muy bien como mecanismo de solución de controversias en contratos de APP, por ejemplo, y en otros países. Y muy importante, y lo conversábamos hace algún tiempo con Carlos López, muy importante que haya participación de la Contraloría, que hagan control concurrente en las contrataciones públicas. Yo no sé si eso tenga que ser desarrollado en este proyecto de ley, pero sí creo que debería verse una manera de regular, de que la Contraloría, cuando tenga observaciones, las haga mientras el contrato se esté ejecutando y no aparezcan 3 años después a decir que algo se hizo mal, que hubo una ampliación de plazo que no se debió otorgar, porque eso lo que está generando desde hace muchos años es miedo. Es miedo en el funcionario público, es miedo en el supervisor de obra, que optan por decirle que no a todo o por no tomar decisiones y
buscar que sea un tercero, como un árbitro, el que lo diga. Eso genera mucho litigio, eso afecta la dinámica de la ejecución contractual. Creo que sería más saludable un control concurrente, y un control concurrente con un pensamiento orientado hacia los principios de eficiencia, hacia dejar formalismos de lado. Yo quería concluir con eso y les agradezco mucho, mucho que estén un viernes por la noche escuchándonos. Hay varios eventos en paralelo y para nosotros es muy halagador que ustedes se interesen por escucharnos. Gracias. Bien, creo que podríamos continuar con las preguntas, Cita, ¿te parece bien? Sí, me parece que el doctor Danos ya atendió algunas por el chat, ¿es cierto? No sé si se leen. Lo que pasa es que en este chat del Zoom sí lo pueden leer todos los panelistas, por si acaso, doctor. Sí, Yo voy sí, ¿sí? por favor, Cita, sigue tú, Cita, sigue. Ya, ok. Voy a ir por el final. Boris dice que discrepa con la calificación de los proveedores cuando impugnan. Muchos proveedores, cuando saben que no van a ganar, hacen lo imposible para impugnar o presentar nulidades. Hay que hacer algo con la alta conflictividad del sistema de contrataciones. El parámetro de solo pedir la remisión de mi propuesta es un criterio que organismos internacionales del Sistema Nacional Unidas y países de la OCDE tienen implementado. El Estado se ve paralizado por impugnaciones y nulidades de malos proveedores. Yo considero importante tu apreciación, Boris. Es cierto que hay organismos internacionales como UNOPS, como OIM, como OEI, esos son los que más o menos yo he visto, y también hay países que forman parte de la OCDE exactamente, que permiten solamente impugnar tu resultado. Pero estas metodologías de selección de proveedores tienen otro tipo de garantías, Boris, que no las tenemos nosotros. Nosotros tenemos, primero, esta garantía, hay que presentar cuando digo garantías me refiero a mecanismos para dar transparencia, para dar, asegurar que la evaluación va a ser objetiva, va a ser imparcial, que yo creo que en nuestro país no las tiene, o puedan tenerlas en norma, pero no necesariamente se cumplen. Y sí es cierto que hay una alta litigiosidad en nuestro país, no obstante que hay este obstáculo de que cuando uno presenta un recurso de apelación hay que presentar una garantía que acompañe el recurso del 3%, que ya de por sí es un elemento que restringe el derecho, el ejercicio del derecho de contradicción. Creo que deberíamos pensar un poquito más. Creo que así como hay, como dices tú, malos proveedores que a veces quieren impugnar por alargar el proceso, yo creo que el país, es mi opinión, debería apostar, si es que se tiene que perder tiempo, para asegurar que el resultado de ese proceso de selección sea efectivamente un resultado transparente, un resultado con imparcialidad, una adecuada evaluación. El tiempo que puede tomar resolver un recurso creo que es un costo que deberíamos asumirlo como país. Creo que hay otras alternativas que podrían sumar a bajar ese nivel de litigiosidad. Por ejemplo, cosa que también hacen organismos internacionales y que también hacen otros países de la OCDE, es hacer al final del proceso de selección una ronda de reuniones para que los proveedores que quieran informarse sobre por qué se dio el resultado que se dio, puedan tomar conocimiento de ello. Y no como ocurre en nuestro país, donde lo único que se publica es una acta donde los comités de selección ponen en cuatro palabras, en una línea, cuál es el motivo de la descalificación y no hay mayor motivación. Y a veces toca impugnar sin saber exactamente qué cosa estuvo mal de la oferta. Entonces creo que se deberían sumar mecanismos para dar confianza a los que postulan en los procesos, porque así como hay proveedores que pueden presentar recursos temerarios, como los que estás comentando, también hay proveedores a los que les interesa
que hay una evaluación correcta. También hay proveedores que se han tomado el trabajo de armar su oferta con seriedad y quieren que se les garantice que esa evaluación va a ser objetiva. Entonces, eso es básicamente lo que queríamos compartir con relación al régimen de impugnación. Creo que dice, de acuerdo... no, doctor Danos, creo que usted ha respondido ya acá una pregunta, ¿no? Sobre los principios. Yo he contestado las dos, Sí, ya, las dos que hemos ahí las formulado, estoy sí. viendo, ¿cierto? Hay una última pregunta, si quieres contestarla también, de Félix Antonio Canchán Marrea. Usted, ya que yo hablé, ahora usted hable, De acuerdo. como prefiera. Las damas, yo de preferencia a las damas. De acuerdo. Dice, respecto al temor de los funcionarios públicos de aprobar temas contractuales, ¿qué le parecería que la ley posibilite la obtención de seguros bancarios que cubran las posibles malas decisiones o decisiones riesgosas de estos funcionarios? Yo creo que no va de alguna manera No a ocurrir. poder solucionar el problema que tenemos ¿verdad? El día de hoy, que es que el temor de los funcionarios se origina, uno, porque forma parte, insisto, de la cultura que se ha desarrollado en el marco de aplicación de la norma, esa cultura formalista, ¿de acuerdo? Esa cultura ritualista, procedimentalista, de la cual da testimonio no solamente las exposiciones de motivos de este proyecto de ley, sino ya varias exposiciones de motivos de modificaciones a la ley de contratación, ¿de acuerdo? Pero hay algo más. En los últimos años, mi impresión personal es que muchos funcionarios viven al miedo, ¿de acuerdo? Y viven al miedo porque se sienten objeto de acciones de control, se sienten objeto de denuncias, de investigaciones, de publicaciones. En muchos casos puede ser fundado, por supuesto, nadie quiere la impunidad, por el contrario. Pero en muchos casos también lo que hay simplemente, a veces, es simplemente observaciones de carácter formalista, que lamentablemente lo que tienden a hacer también los órganos de control, se aprovechan de los temas formales para poder tener producción en buena cuenta de responsabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el vicio que origina del temor en el funcionario que ha comentado Cita? El vicio que origina es no decide, el vicio que origina, en muchos casos que también he visto profesionalmente, se trata de ser mucho más riguroso que lo previsto contractualmente. Hay un problema en la gestión de la ejecución contractual, y finalmente se prefiere que se remita todo arbitraje, ¿de acuerdo? ¿No? Y por tanto, arbitraje implica dilatar la solución, implica que el Estado pueda no contar con los bienes y servicios a la obra durante un año y medio, con todos los costos que aquello significa, los trastornos que aquello significa a los intereses públicos, pero el funcionario, algunos sienten que entonces ellos no van a tener la responsabilidad, será otro quien lo define. Yo he visto algunos casos, ¿de acuerdo?, ¿no?, en los cuales funcionarios que en algún momento fueron procesados por Contraloría sin ningún tipo de fundamento, me dijeron, a futuro ahora somos muchísimo más rigurosos y no nos importa si es que finalmente mi entidad no obtiene los bienes y servicios oportunamente. No me importa un arbitraje, pero yo no me pongo. ¿De acuerdo? Eso no debería ser el tenor, obviamente, eso no debería ser el comportamiento del funcionario que está más pendiente o de ritualismo, procedimentalismo o rigorismo, o está más pendiente de que lo puedan acusar. A eso es lo que nos estamos refiriendo, y a eso no basta una garantía en una cuenta bancaria por el tema de los daños que puede originar. Creo que hay otras preguntas, Cita también, me parece, ¿de acuerdo, no? Que están planteando preguntas, un par de preguntas más. Sí. Acá hay dos. Una ha pasado Fiorella, creo que del Facebook. No, acá está. Dice, buenas noches, ¿dónde quedó la distinción de las garantías, como la de fiel cumplimiento y adelanto, así como las características de irrevocable, incondicional, solidario y de realización automática? Muy bien, Hernán. Bueno, como muchos de los temas, Hernán, que estábamos nosotros siempre acostumbrados a ver en las leyes, ¿no?, desde la ley 26850 hasta cómo han ido cambiando la ley de contrataciones, acuérdate que esta ley ha apuntado hacia la desregulación. O sea, hay muchos temas que ya no están más en ley y que probablemente van a regularse vía reglamentaria. Entonces, Sí. Seguramente esta distinción de garantías y características lo vamos a encontrar en el proyecto de reglamento. César pregunta si ya tenemos una muestra, como los contratos colaborativos, sobre la forma de resolver los problemas en la ejecución de obras. ¿Se deberían tener en cuenta esas acciones y no solamente colocar sanciones por todo?
Yo coincido contigo plenamente, César. Ya el Perú, no solamente a través de los contratos de gobierno a gobierno, que es donde se ha implementado con mucha intensidad las juntas de resolución de disputas, por ejemplo. Recordemos que nuestra ley de contrataciones desde el año 2012 tiene regulado el mecanismo de junta de resolución de disputas. Donde se ha visto más notoria su utilización y su eficiencia de este mecanismo ha sido con Panamericanos, y hay un gran impulso ahora, no solamente del mecanismo de junta de resolución de disputas, sino del modelo de contratos colaborativos, también para los proyectos especiales de inversión pública, que cada entidad va a listar esos proyectos, pero esos proyectos estaban pues al margen de la ley de contrataciones, es decir, no se iban a regular por la ley de contrataciones. Entonces yo creo que ya la orientación es hacia eso. Creo que eso sí me parece que lo tiene bastante definido el MEF, ¿no? Que la orientación es a buscar que los contratos se puedan ejecutar bajo modelos de contratos internacionales. El contrato NEC es un modelo colaborativo, pero creo que va a ser bastante importante que hayan no solamente cambio en la manera en la norma, cómo se regula la ejecución contractual, sino bastantes cambios en la manera como se hace control gubernamental en el Perú, en cómo enfocan los auditores los actos de los funcionarios públicos al momento de poder evaluar las decisiones que en el marco de la ejecución de los contratos pueden tomar. Creo muy bien que no debería propenderse a hacer más gravoso el régimen punitivo respecto de proveedores, porque lo único que vamos a seguir obteniendo es más proveedores inhabilitados, menos interés del mercado por participar, cuando sabemos que una entidad del Estado se puede beneficiar de la competencia real de distintos proveedores en un proceso de selección. Bien, había una pregunta por acá sobre arbitraje. Dice, el arbitraje debe ser despercudido del formalismo, ritualismo y excesiva regulación que se ha generado en el arbitraje estatal. Es increíble el formalismo del que ha sido imbuido el arbitraje estatal. Liberarlo de esas deficiencias y es el gran reto de construir un nuevo sistema arbitral. Completamente de acuerdo contigo, Boris. Creo que el arbitraje por esencia debe ser pues un procedimiento de solución de controversias flexible, célere, y cada vez, no digo todos los árbitros, pero gran parte de los árbitros judicializan más el proceso arbitral, ¿no? Lo hacen una suerte de símil de un proceso judicial cuando eso no debería ocurrir. Con respecto a la desregulación, ciertamente el proyecto de ley de la cadena de abastecimiento solamente dice que es el arbitraje y la conciliación. Yo de verdad no sé por qué relacionan el arbitraje como una competencia del Ministerio de Justicia. Ahí me quedo un poco confundida, porque me queda claro que la conciliación sí, pero el arbitraje no sé cómo han vinculado al Ministerio de Justicia como el organismo competente para ver los arbitrajes. Pero me preocupa, por ejemplo, o sea, no sé si va a haber una ley de arbitraje para contratación pública. La ley de arbitraje que tenemos ahora incluyó, a través de una modificación que se hizo a inicios de año, regulaciones en la ley de arbitraje, regulaciones para el arbitraje de contrataciones con el Estado, ¿no? Y se estableció, por ejemplo, que para poder obtener una medida cautelar había que presentar como contracautela una garantía por el monto del 10% del contrato. Y a mí eso, y a muchos abogados nos ha preocupado mucho, porque para que te otorguen una medida cautelar hay que acreditar pues verosimilitud del derecho, riesgo procesal, necesidad de la medida, y ahora, y siempre ha habido el tema de la contracautela, pero siempre se permitía que los árbitros evalúen qué tan importante o qué tan necesario, indispensable era que esa contracautela sea pues a través de una carta fianza, ¿no? Cuando sabemos que en los contratos las entidades tienen ya una garantía de fiel cumplimiento presentada por el contratista. Entonces, ahora no, es imposible conseguir una medida cautelar si es que no pones además como contracautela otro 10% por el monto del contrato. Sí, creo que hay varios retos a nivel del arbitraje, coincido plenamente.
Creo que esas son todas las preguntas. Bien, nuevamente por mi lado agradecer, un placer estar con el doctor Danós aquí compartiendo el panel y gracias nuevamente a Mayo por la invitación y repito a todos ustedes que están escuchándonos un viernes por la noche, súper bien que nos intentemos siempre estar actualizados. Muchas gracias. Yo quiero reiterar también antes de terminar mi agradecimiento a Mayo, también a los participantes que están, como ha dicho bien Cita, viernes a esta hora sacrificando su tiempo y bueno, y el gusto de poder conversar y compartir con Cita, ¿de acuerdo? Los comentarios a este proyecto de ley. Bien, y también el agradecimiento a Mayo. Bien, agradecemos a nuestros especialistas, la doctora Cita Aguilera y el doctor Jorge Danós, por esta excelente presentación, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Les recordamos que este martes 27 estamos dando inicio al curso de especialización Contratos y Entornos Colaborativos en Latinoamérica. No se lo pueden perder. Esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo de Podcast en Spotify. No se olviden de seguirnos en nuestras diversas redes sociales, donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.